Buenas tardes, profesora Vero. Este es mi parcial de EDI. Bien, yo lo titulo, le pongo un título especial, Historia, Memoria, Olvido, Justicia Social, ¿sí? Porque eh, a través de la lectura de los distintos textos vi la importancia de la historia con la memoria, la importancia y el dolor que causa ese olvido y lo necesario de esa justicia social, ¿verdad? Enrique Moradello nos dice que vivir sin historia es como vivir sin memoria o de pronto con una memoria inmediata. Eh, entonces digo, qué feo debe ser, la verdad, vivir solo el momento, no tener un proyecto futuro, no saber por qué pasan las cosas y por qué tengo que vivirlo así y no tener idea qué es lo que viene, qué es lo que vino detrás de mí y por qué yo actúo como actúo o por qué se dan las cosas, ¿no? La importancia que tiene la memoria para la historia. Y a la vez Enzo Traverso nos dice que la historia es revalorizar el pasado, ¿no? Y esa revalorización del pasado es la que cuestiona él de muchos historiadores por sus distintos puntos de vista, ¿no? Y él ahí cita unas palabras de Walter Benjamin, este filósofo judío, que dice que cuando uno estudia el pasado, tiene que ser con la intencionalidad de buscar esa justicia social, ¿no? Y entonces esta historia de tener una memoria, esta revaloración del pasado, esta justicia social, me hace relacionar muchísimo lo que nos dice Julio Arostegui, ¿no? Cuando nos trae esta historia del presente, esta historia reciente, ¿sí? que se con una nueva categoría de estudiar el pasado a través del presente, ¿no? Esta historia que es coetánea entre el historiador y los partícipes de esa determinada historia reciente, ¿verdad? Y esta historia reciente estudia los hechos sociales que causaron daño en una memoria, en una sociedad, como la guerra, como la, 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 la falta de derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos, la dictadura, los desaparecidos, los crímenes sin solucionar, ¿no? De eso se trata esta historia reciente. Y bueno, y esta historia reciente, como había dicho, es algo que se comparte el mismo tiempo vivido entre el personaje que participó de ese hecho histórico y entre el historiador que va a escribir sobre esta historia del presente, ¿no? Y a la vez es algo distinto. No es lo mismo trabajar con fuentes del pasado donde los que han participado de esa historia ya no están vivos, donde solo se puede indagar a través de estudios biológicos o recurriendo a fuentes escritas, a distintos tipos de fuentes de fotografías, ¿verdad? Que no es lo mismo que escuchar a la misma persona que ha tenido esa oportunidad, que ha vivido esa historia del presente, ¿no? Entonces el historiador tiene una postura distinta. Es algo, si bien la historia es subjetiva, no es objetiva al 100%, pero en este caso se mezcla la subjetividad de la memoria de ese personaje que cuenta su historia, su relato, como esa subjeción del que escribe, ¿no? Y también acá hay distintas posturas entre los historiadores de hacer esta historia del presente, aunque una misma temática, tienen distintos tipos de postura, ¿no? de relatos. Y bueno, y de ahí la importancia de recurrir también, no quedarse solo con una sola fuente, con un solo personaje que cuente su historia, sino sondear, entrevistar a distintas personas, ¿no?
Y también acá Florencia Lebrun nos dice que la historia del presente va cambiando minuto a minuto, porque es algo que se va dando en el momento, si bien por ahí son hechos que ya se vivieron en nuestro pasado y no en un pasado muy lejano, ¿no? Pero esa misma memoria tiene esa subjetividad y lo que yo puedo recordar hace 2 años atrás no va a ser lo mismo de cómo lo recuerdo ahora en el momento. O, eh, entonces tiene ese cambio, ¿no? Pero esta historia del presente tiene como finalidad, como objetivo, se podría decir así, tratar estos hechos sociales, estos hechos que causaron una ruptura, un daño en esa sociedad, ¿no? Y bueno, y también la historia del presente surge eh, en Francia por esta cuestión de la sociedad moderna, de la pelea entre lo que es entre la pelea imperialista, entre una economía, entre esa devalorización de la persona también que surge, ¿verdad? A través de estas cuestiones modernas, esto que se produce en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La situación de Alemania, lo que vivieron los judíos. Entonces todo esto es el hecatombe, el resultado de la necesidad de tratar estas memorias en esta historia del presente. Pero también llama muchísimo la atención de que en la Argentina, Florencia Leblin nos dice ahí que en la Argentina surge esta historia del presente, esta historia nueva, recién en los años 90, en la década del 90, con la idea de estudiar esas últimas décadas para comprender nuestra historia argentina, por qué se está viviendo de esta manera, ¿no? Pero a la vez, así como había yo recién recalcado, que la historia del presente surge a causa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, este, o sea, fue a través de una memoria de algo que ya había pasado, ¿verdad? Este, años atrás, en la Argentina se dio distinto, porque esa historia del presente, esa lucha por esa justicia de esa memoria, se vivió en el mismo momento que se estaba produciendo esta dictadura militar. eh, las madres de Plaza de Mayo salieron envueltas en pañales de sus hijos, de sus nietos, ¿verdad? En reclamo, pidiendo justicia por sus hijos desaparecidos, por desconocer el paradero de sus hijas, por saber qué pasó con el embarazo de sus hijas, de sus nueras desaparecidas, de esos nietos que no lo tienen en sus brazos, ¿no? Entonces esta memoria no se dio al olvido, ¿sí? Acá eh, Enzo Traverso nos dice que la memoria tiene 3 etapas. La primera que se da a través, bueno, de esta gran fuerza, de este golpe, esta vivencia que se puede haber vivido por guerras, por genocidios, por violaciones de derechos, ¿verdad? Y después surge el olvido, para no olvidar, tratar de olvidar, de hacer un borrón y cuenta nueva, pero después surge esa necesidad de recordar y de recordar esa memoria, y a través de ese recordatorio de esa memoria eh, eh, conseguir la cura de esa memoria herida, ¿no? Eh, y bueno, y acá, como hablaba yo con Gabriela y le decía que en nuestra historia, si bien la lucha de las madres no nos permite hablar, o sea, la lucha de las madres de Plaza de Mayo no nos permite hablar de una memoria olvidada, ¿sí? Pero sí hay una memoria olvidada que fue en los años 50, en los bombardeos del 16 de septiembre en la Plaza de Mayo, ¿verdad? Cuando al mediodía se lanzaron tantas bombas, donde agarró un colectivo que venía con estudiantes, donde hubo 300 muertos, más de 1000 heridos, ¿sí? Entonces, nunca se trató ese tema. ¿En qué quedaron esas víctimas?
pero recién en la presidencia de Néstor Kirchner, eh, a través de los derechos humanos y a petición del presidente, se comenzó a tratar esta situación que sucedió en el año 55, ¿no? Y acá también el autor nos hace ver cómo tiene, qué gran importancia tiene la política con la memoria, ¿no? Para que sea tratada, y la importancia que tienen eh, los espacios públicos también para recordar esa memoria, esas situaciones que han pasado. En la presidencia de Kirchner recién se trata este hecho del 55, en el 2008 con la presidencia de María Cristina Fernández ya se paga subsidios económicos a las víctimas, se hace un monumento recordando a este hecho del bombardeo, ¿verdad? Eh, Después con la guerra de las Malvinas, también producto de esta dictadura, eh, si bien hay eh, los soldados recibieron un subsidio, todos los años se hacen actos conmemorativos y todo eso, pero todavía hay una memoria que está olvidada porque todavía falta eso, aquellos soldados que quedaron en Malvinas, que todavía cuesta reconocer quiénes son, a dónde está mi hijo, ¿verdad? Como padre, esa memoria que, que todavía me falta curar, ¿sí? Y después también está esta memoria olvidada de las enfermeras que participaron, algunas porque, bueno, ya era su trabajo y fueron llevadas para que realizaran las curaciones de los heridos, ¿verdad? Pero fueron muchas enfermeras voluntarias que no habían terminado de estudiar entre los 15, 16 años, 19, muy jovencita, y que se vieron que todas fueron degradadas por estos militares que encima de creerse superiores tenían ese machismo por encima, ¿verdad? Y estas chicas sufrieron ese manoseo, esas violaciones de derechos, y hasta cuando el último día de su trabajo fueron amenazadas que si contaban algo iban a ser perseguidas desde ella hasta sus familiares, ¿no? Entonces esa es una memoria olvidada, algo que no tiene cura, y la importancia que tiene que esa memoria de un país sea curada, ¿no? Nosotros dice, estamos acostumbrados a escuchar que dice que la memoria, o sea que el tiempo cura, ¿verdad? Y no, quizás haga una cicatriz, pero esa infección continúa, es un dolor que carcome en la memoria individual y que carcome en la memoria colectiva como sociedad, ¿sí? Entonces, a través de estos textos, de cómo usted nos ha enseñado, de cómo eh, fui viviendo yo la materia, ¿sí? Y acá quiero recalcar unas palabras de Florencia Leblin. Florencia Leblin dice, la historia reciente es una historia que está entre nosotros, que se escribe minuto a minuto y que de alguna manera forma parte de nuestro presente. Y sí, es así, esta historia reciente forma parte de mi familia. En mi caso particularmente, tengo una tía que ha desaparecido, ¿sí? A causa de la dictadura militar. Ella estudiaba en la facultad de, de arte. Bueno, no desapareció, fue asesinada. Más allá si habrá sido montonera, desconozco, pero que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Estas políticas militares, fue asesinada, yo era chica, yo lo que recuerdo es que el cajón estuvo cerrado y que por ahí escuché en algún comentario que fueron los militares, y en mi familia nunca más se trató de hablar sobre ese tema, o nunca más yo lo escuché, ¿no? Y entonces ahí esta historia del presente es una historia familiar, pero también es una historia este, que la he vivido a través de una compañera de escuela donde su papá fue desaparecido, eh, eh, y también la viví a través de la experiencia de una compañera de trabajo, la profesora de música, que ella nos contaba que cuando iba a estudiar subieron los militares al tren, que ella venía de Aguilar a Concepción, y le pidieron los documentos, una de ellas
amiga no tenía el documento, entonces dice que la revisaron por entero, la manosearon y le dijeron, mira, este, eh, deben estar agradecidas que no las detenemos, pero acá ya se bajan y se vuelven a su casa. Y que se tuvieron que bajar del tren y regresar caminando a Aguilares, ¿no? Y entonces esa situación no nos hace ajena a esta historia del presente, ¿no? Y bueno, y esto de que dice Benjamin, de que cuando uno estudia el pasado, que tiene que ser con la idea de una justicia social. Y la verdad que sí, ¿no? Nosotros, como futuros profesores de historia, tenemos que enseñar esta historia de presente para que nuestros alumnos crezcan como ciudadanos y crean con esa idea, con ese idealismo de, de luchar por una democracia, de luchar por una justicia social, ¿no? La importancia que tiene de esta historia del presente, ¿verdad? La importancia que tiene de la memoria en la historia, la importancia que tiene de conocer el pasado para comprender el presente. Y en este caso, no conocer un pasado tan profundo. No hace falta ir 500 años atrás, ¿verdad? Es conocer nuestro pasado reciente para evitar estas injusticias sociales. Bien, profesor, espero que con mi manera de explicar, de comentarle, bueno, usted haya comprendido la manera que yo tengo de entender lo que es la historia presente, lo que es memoria olvidada. Que tenga una linda tarde.